En el vídeo de hoy vamos a hablaros de extravagancias o rarezas de los músicos millonarios en el mundo del metal. Por ejemplo, Mick Mars, el guitarra de Mötley Crüe, tiene un hijo que le llamó Les Paul, como las guitarras. Y por ejemplo, Chris Fronzak, el cantante de Attila, tiene una cuenta de Instagram especializada únicamente en sus cochazos. Pero ahora vamos a centrarnos en James Hetfield, que tiene una fortuna estimada de 300 millones de dólares. Además, tiene una forma de vida un poco peculiar. Está claro que el hecho de tener mucho dinero ha conformado un poco su personalidad, pero él ya tenía un pasado oscuro. De hecho, hace relativamente poco confesó que había hecho cosas muy oscuras y que a sus fans seguramente no les gustaría James Hetfield si supieran lo que él había hecho en el pasado. Con esto nos dejó a todos bastante con la duda, pero lo que sí sabemos son cosas como que dejó su mansión de San Francisco porque decía que el ambiente del barrio donde vivía no iba con él, que él no se sentía cómodo con la gente y que menos aún la gente se sentía cómodo con él. A nadie del vecindario de multimillonarios le gustaba tener pues un vecino pues que de vez en cuando podría tener el cadáver de un ciervo en el maletero. Hetfield es cazador. De hecho, en Inglaterra hubo una recogida de firmas, ojo ahí, para que Metallica no tocara. En un festival, Yes. Porque decían que James Hetfield era cazador y además es de la Asociación Nacional del Rifle, que por cierto, ahora la han declarado organización terrorista en San Francisco. Ha salido hace unos días. Ojo. Ojo. Además, su forma de vida es peculiar de otras maneras. No solo tiene su propio rancho para conseguir su carne, sino que planta sus propias verduras, bueno, hasta ahí todo normal. También tiene sus propios panales para recoger miel pura. Él lo que dice es que quiere estar lo más en contacto con la tierra posible, aunque dice que entiende que a la gente de hoy día no le guste ver la sangre que conlleva este tipo de vida. Y otro apunte, el batería Metallica Lars Ulrich ha puesto en venta su mansión de San Francisco por solo 12 millones de dólares. Así que si ya sabéis, pues si os interesa tener una mansión en San Francisco, pues Igual la voy a echar un ojo yo, a ver qué tal. seguro que está en Milanuncios. Espacio patrocinado por Milanuncios. Idealista y Fotocasa. Y ahora vamos a hablar de Maynard James Keenan, el cantante de Tool, que tiene una fortuna de 60 millones de dólares. Lo único que sabemos, más o menos, es que en el escenario lo mismo sale en tanga y con pintura fluorescente que con una cresta y unos pantalones de cuadros como el Download o en ropa interior femenina, que se le ha visto. Y la verdad es que poco se sabe más de este personaje. Se sabe pues que viene de una familia vitícola que cultiva sobre todo uva española e italiana. De hecho, es dueño de una bodega en Arizona. Sí. Vamos, que viene de una familia bien. Y luego, dentro de las cosas que él ha hecho, por ejemplo, ha ido de peyote y ha construido un tipi para su ritual de peyote. Y luego, pues, cuando tiene una casa, pues en su habitación se construye un aviario y lo llena de pájaros porque le encanta, porque en una época él era como decorador de tiendas de mascotas. Es todo bastante loco. Y bueno, también hace jiu-jitsu brasileño. Y si no te lo crees, te dejo un vídeo de un fan que tuvo la mala suerte de decidir subirse al escenario mientras pues estaban tocando Tool. Si esto fuera poco, en sus redes dijo que aquellos que fueran, ¿vale?, a su concierto y rompieran sus teléfonos móviles, sobre todo si son iPhones, les llegaría a su domicilio el nuevo disco de Tool en un dron. Vale. Ojo, ahí. Claro, y la gente dijo, vale, tío, pero ¿cómo me lo vas a mandar? Si no sabes mi dirección. ¿Y el pavo qué dijo? Vamos a ver. ¿Cómo no voy a saber la dirección de cada uno de mis fans? Y ahí lo dejó el cachondo. Magia. El peyote que hace estas Hostia, cosas. que viene un dron. ¿Lo ves? Mierda, has roto tu iPhone, tronco. Os estamos diciendo varios músicos millonarios, pero seguro que tú ya tienes en la cabeza algún otro que gana un montón de pasta y que es un poco rarito. Así que pónmelo aquí abajo en los comentarios. Y vamos con Ozzy Osbourne, cantante de Black Sabbath, con una fortuna de 220 millones de dólares. Osbourne no necesita presentación ni como rico ni como extravagante. Es raro quien no sabe que se esnifó una fila de hormigas o que le arrancó la cabeza a un murciélago por error durante un concierto. Pero de todas sus historias, las peores son por ese problema que ha tenido con el alcohol y con las drogas. Exacto, y es que le daba tanto al alcohol que se levantaba días después sin saber qué coño había hecho. De hecho, se comenta que intentó asesinar a su mujer
Y Vale. se despertó rodeado de policías y no se acordaba de nada y preguntó, ¿qué he hecho esta vez? ¿Qué he hecho? Evidentemente no tenía ni idea de lo que había hecho. Entonces el tío estaba flipando con la policía alrededor. Otra historia relacionada con el alcohol es que su mujer le escondió toda la ropa en un ataque de no vas a beber más, no vas a ir al bar desnudo, así que te escondo toda la ropa y así ya no puedes beber. Y entonces el tío cogió y se calzó un vestido de la mujer y se fue al bar con el vestido de la mujer a que le pusieran un copazo. Y te voy a contar otra cosa divertida de Ozzy, y es que estaba con su banda en el hotel y dijo, ¿cómo hago para motivar, para entretener a mis compañeros de banda? ¿Qué mejor que coger sangre de tiburón muerto y rociarla por toda la habitación? Y así motivar a mi banda para hacer un buen concierto. Yuju, las cosas de gira. Bueno, espero que no fuera en el mismo hotel en el que una noche cogió mogollón de fuegos artificiales y decidió explotarlos. Toda la banda se despertó acojonada y los destrozos fueron tales que le hicieron pagar dicen que entre 100.000 y 200.000 dólares por los desperfectos. Alright. Y ahora vamos con Bruce Dickinson, cantante de Iron Maiden, que tiene una fortuna en torno a los 115 millones de dólares. Y ya conocemos a Bruce Dickinson, que aparte de ser cantante de Iron Maiden, pues es piloto de aviones, hace conferencias TED, es director de marketing, es esgrimista, también tiene una carrera o tiene un doctorado, o sea, la leche. Pero por lo que le hemos traído aquí es porque tiene algunas características bastante peculiares. Y es que a pesar de tener esta fortuna y tener una mansión valorada en 5 millones de dólares en Londres, pues el tío va por la vida con un Nokia de estos patata que no tiene ni el email y que además solamente le permite almacenar 100 SMS. Sí, el típico Nokia ladrillo que todos estamos imaginando, que te hacen así, ¡pa! Te lo tiran y mueres. Y además tiene un portátil Toshiba, ¿vale? Con más de 10 años de antigüedad, que es ese portátil enorme que aparece en las películas, por ejemplo, de militares, que viene como en un maletín que es enorme. Que es el maletín. Sí, es el maletín. Sí, exacto, y además que no facilita nada su transporte, o sea, tienes que ir en plan de... Pero sobreviven a un ataque nuclear. Exacto. Vale, bueno, pues entonces yo creo que lo que está haciendo es ahorrar un poco, porque siempre ha dicho que ha estado en todos los lugares del mundo, pero que el único sitio donde no ha estado es en el universo. Así que me da a mí entender, por ejemplo, ¿sabes? Pues que Sí. él quiere ir al espacio. Y otro dato curioso dentro del mundo del metal, y es que no tiene ni un solo tatuaje. Que dentro del mundo Ojo. del metal es extrañísimo. Sí. ¿Ya habéis pensado en ese metalero que también es millonario y que también tiene alguna extravagancia? Pues recuerda ponerlo aquí abajo en los comentarios. Y además, pues por aquí va a aparecer nuestra tienda y nuestros vídeos recomendados, así que nada, dale flow y... Y suscríbete. Sí, y da la campanita ya que estás.